¿Les toca a ustedes? Sí, nos toca sarna de la manzana. Ah, ok, sarna de la manzana y sarna de los cítricos, exactamente. Ok. Empezamos entonces, vayan proyectando. En esta, Sí, con este clavíceps gigantea terminamos el orden hipocreales, ¿sí? Les estaba yo hablando hace ratito sobre, después de ese orden, tenemos un orden también de importancia que es el de filacorales, y en ese filacorales se encuentra filactinia, ¿sí? Ay, perdón, filacora maidis, que es el que causa la mancha de asfalto en maíz. Esta es una enfermedad también muy, así como la de diente de caballo, que es como muy establecida en ciertas regiones de México, como se los comentaron los compañeros, en estados altos, en las zonas altas, ¿no? De la metrópoli o alrededor de la ciudad. También la mancha de asfalto también está un tanto localizada, ¿sí? Esta mancha de asfalto, como les decía, es una enfermedad en follaje que ocasiona una sintomatología de clorosis, necrosis y la producción de peritecios eh, en, las, en las hojas. Se veía teníamos muestras, de hecho, en laboratorio, donde teníamos hojas con esa característica, ¿no? De, mm, de asfalto o de chapopote, así, porque en realidad sí se veía muy claramente esa parte como si fuera chapopote. Ahorita nos van a hablar sobre bueno, estábamos viendo esa parte del, del orden filacorales. La enfermedad de más importancia en ese orden, como les digo, es la de filacoramides, ¿sí? De filacoramides por este ascomiceto. Quería presentarles pero no tiene muchas imágenes. Aquí está. Para después pasar al orden dotiliales, donde están las enfermedades de sarnas. Y también producen, en realidad, son ascomicetos que también producen ascas y ascosporas. Ok. Este orden es del que nos van a hablar ahorita en la sarna o roña de la manzana y después en los cítricos también. Empezamos, chicos. sí, profesora. Buenas tardes, nosotros vamos a presentar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok. Sí, se Ah, escuchan los. bueno, nosotros les vamos a hablar de la roña o sarna de la manzana y bueno, pues este equipo está conformado por mi compañera Belén y su servidor Edson. Bien, para este tema, pues hablaremos de la manzana y bueno, el, el nombre científico que tiene esta planta pues es Malus domestica y, perdón, y bueno, en esta tabla podemos observar su taxonomía y, y observamos desde la familia de las rosáceas, las cuales pues son dicotiledóneas y son, bueno, dentro de esta familia se incluye un mayor porcentaje de especies de frutos para consumo. Eh, un ejemplo, bueno, el claro ejemplo serían las manzanas, también las peras, los duraznos, las ciruelas y las fresas, por mencionar algunos. Esta familia también cuenta con muchas especies eh, ornamentales o de importancia para la jardinería. Mm, la más común pues serían las rosas.
Bien, se reporta que la forma silvestre o el ancestro de la Malus doméstica es la Malus sieversi, y esta es su origen en Turquía. Pero la domesticación de la Malus doméstica comienza aproximadamente hace 1500 años atrás, entre la frontera de China y Kazajistán, en las montañas de Tian Shan. Posteriormente, esta fruta fue llevada a Europa por los romanos mediante la ruta comercial de la Ruta de la Seda. Eh, bueno, y a lo largo de estos trayectos, bueno, como era una ruta comercial, pues compraban o adquirían las manzanas y pues después de varios kilómetros o de mucha distancia, los viajeros pues tiraban los huesos, el corazón y las semillas de las manzanas. Entonces fue como se fue esparciendo, y de hecho existen, bueno, a raíz de eso existen un aproximado de 2700 especies diferentes de la manzana. Y en el siglo XVII la manzana fue llevada a América por los colonos europeos. Ahora bien, una característica de estos árboles es que en condiciones de sembradíos comerciales pueden alcanzar alturas que van desde 1.5 hasta los 7 metros, y de forma silvestre van de 7 metros y pueden alcanzar hasta los 12. Son árboles caducifolios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pierden sus hojas durante la temporada más fría, y esto es, eh, pues no es, perder las hojas no es favorable para este tipo de árbol. Bueno, son resistentes al frío y no necesitan mucho sol o mucho calor para su maduración. Eh, estos, eh, esta planta es, eh, se da muy fácil en suelos franco-arenosos, con un pH que va de 5.5 a 6, e inclusive la literatura indica que hasta un pH de 7. Mm, Estas plantas no se autopolimerizan, necesita polinización cruzada para poder esparcirse. También, bueno, ay, perdón. Bueno, y bueno, ya cuando se están dando los frutos con menos semillas, o los frutos de embriones abortados, caerán del árbol antes de su maduración. Y bueno, los frutos eh, de esta planta tardan de 7 a 10 años para su maduración y su recolección. Y bueno, su uso más común pues es el de los consumos, como pueden ser el mayor porcentaje de este consumo pues es fresco, eh, pues sí, fresco, o pueden también ser seco. También puede servir como jugos, como sidras, y pues muchas cosas más en las que se puede, bueno, que tiene muchísimas más aplicaciones aparte del consumo, o del consumo derivan otras que son más. Bueno, también este tipo de árbol, bueno, ok. Eh, pues en México el consumo nacional en el 2016 fue de aproximadamente 927.25 millones de toneladas, cuando su producción apenas era de 716, 16, 16.93 millones de toneladas. Esto quiere decir que para cubrir la demanda de consumo en México se necesitan de importaciones de
aproximadamente 212,78 millones de toneladas. El principal importador de estas manzanas, pues, es Estados Unidos. Y bueno, México es el 13º país productor de las manzanas en el mundo, siendo eh, permítame, siendo siendo Chihuahua el mayor estado con una producción anual aproximada de 593,937 toneladas de manzana. Y bueno, aquí como les comenté, Estados Unidos es es el principal importador de manzanas para cubrir la demanda, como en México, pues poner aquí. Y bueno, aquí como les había comentado anteriormente, el mayor porcentaje al que está destinado la producción de la manzana, pues es al consumo, siendo esto que la manzana es, mm, ¿cómo? Ay, bueno, en familias mexicanas la manzana representa el mayor gasto y bueno, pues a grandes rasgos es eso, que la manzana es, pues bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la enfermedad de la que vamos a hablar es de la sarna o roña de la manzana, o también se puede conocer como costra de la manzana. Bueno, la sarna de la manzana existe prácticamente en todo el mundo, pero es más grave en áreas con primaveras y veranos frescos y húmedos. Bueno, esta enfermedad se podría decir que es la más importante respecto a este fruto. Y bueno, su efecto principal es que va a reducir la producción de la calidad, va a reducir la producción de manzanas y va a reducir la calidad de estas. Bueno, va a afectar al, al fruto, ya que va a reducir el tamaño de este, va a causar defoliaciones y bueno, va a causar la deficiencia de brotes del árbol. Y bueno, la pérdida por sana de la manzana puede ser del 70% o más en los cultivos. Bueno, para comenzar con los síntomas, pues los síntomas típicos de esta enfermedad se van a manifestar principalmente en hojas y frutos, aunque también se puede eh, manifestar en ramas. Bueno, el principal síntoma se va a observar en el envés de la hoja, en donde donde comienza con unas manchas irregulares claras, como se observa aquí en la imagen. Posteriormente, estas manchas van a ir tomando un color verde oliváceo y conforme va pasando el tiempo, se van a tornar de un tono oscuro y y los bordes se van a hacer más uniformes. Am, en esta parte, la hoja va a presentar también el síntoma que la vamos a observar como tipo aterciopelada, que es donde se observa el síntoma. Bueno, igual en los frutos vamos a observar el mismo síntoma, donde van a comenzar con manchas claras, con bordes irregulares, y posteriormente
se van a tornar oscuras y con bordes más regulares. Esta enfermedad ataca principalmente a hojas jóvenes y frutos jóvenes. Cuando el fruto ya está un poco más maduro, solo se van a apreciar manchas pequeñas, pero pues también esto va a afectar la apariencia del fruto y pues con esto bueno, aquí pueden observar también que en el fruto se va a apreciar estas lesiones corchosas o costrosas y también se puede observar un agrietamiento en el fruto. Bueno, para el signo en fruto vamos a observar un micelio, un halo blanco alrededor del fruto, en donde se pueden observar los conidios de la fase asexual de esta enfermedad. No estoy muy segura si el signo se pueda ver en campo, pero esta imagen corresponde a un fruto en el cual ya tenía la enfermedad, pero fue em, el signo se dio en el almacenamiento después de haber sido congelado. Bueno, las condiciones para que se establezca la enfermedad pues son las siguientes. Es la planta huésped en estado susceptible, el patógeno virulento y en cantidad suficiente. Bueno, en la planta, en el estado susceptible fue como mencioné que los frutos, que va a afectar esta enfermedad a frutos jóvenes y hojas jóvenes. Y bueno, el conjunto de condiciones ambientales dentro del límite favorables. Esto es ya que esta enfermedad, o bueno, el, este patógeno va a ser activado con la humedad. Entonces aquí se observa una tabla en donde, dependiendo de la temperatura y el periodo de humedad al que ha sido sometido el fruto o las hojas, va a ser el nivel de infección. Bueno, como agente etiológico tenemos Aventuria inequalis, el cual es del filo Ascomycota de la clase de Dotideomycetes, del orden Venturiales, de la familia Venturiaceae, del género Venturia, y la especie que vamos a ver es Inequalis. Aunque también otra enfermedad que es parecida, o bueno, que es afectada por el mismo género, es la pera, que es por el patógeno que es Venturia pirina. Bueno, este hongo es un hongo el cual va a producir ascas bitunicadas y también va a formar peritecios. Aquí en el peritecio, pues este hongo puede formar de 50 a 100 ascas, en las cuales va a contener aproximadamente 8 ascosporas. Bueno, aquí podemos observar la producción bueno, podemos observar las ascas bitunicadas con cada una con aproximadamente 8 ascosporas. Bueno, en la fase sexual se van a poder observar los peritecios en las hojas muertas. Y bueno, también bueno, podemos observar que va a formar las ascosporas bicelulares,
que van a tener como apariencia de una polla. Y bueno, en la morfología microscópica también, bueno, es un hongo dimórfico, entonces va a presentar fases asexual y fase sexual. Entonces, en la fase sexual tenemos que es causada por Fucicladium dendriticum, en el cual esta morfología va a estar presente en los tejidos vivos. Bueno, aquí podemos observar esporas unicelulares y también vamos a poder observar conidióforos. Bueno, aquí en la figura 21 podemos observar un corte transversal en donde hay producción de conidióforos y conidios, en los cuales se va a levantar bueno, se va a levantar la epidermis de la hoja. Bueno, esto se los voy a explicar más adelante en el ciclo. Bueno, aquí. Bueno, en el ciclo de la enfermedad va a comenzar con la infección en las hojas infectadas, ya que están en el suelo. Aquí en las hojas se va a dar la unión del anteridio con el ascogonio. Posteriormente se va a dar la formación del peritecio. Entonces, como les había mencionado, este hongo requiere humedad, entonces dependiendo de las horas a las que haya estado sometido, va a comenzar su ciclo. Normalmente este hongo, bueno, el peritecio va a ir madurando conforme va madurando el fruto. Entonces, cuando se da el brote de la manzana, también las ascosporas del peritecio son liberadas. Bueno, posteriormente a su liberación, las ascosporas por medio del viento van a ser diseminadas hacia el fruto susceptible, dando una infección primaria. Posteriormente, el hongo va a penetrar por medio de, bueno, va a penetrar y germinar, y posteriormente va a haber una producción de conidios y conidióforos, lo que va lo que va a hacer que la piel de la hoja, bueno, la epidermis de la hoja, se levante, y con esto de una infección secundaria, debido a que, bueno, lo que yo mencionaba al principio, va a dar esa apariencia como aterciopelada en la hoja, y es en donde se encuentran los conidios y conidióforos. Entonces van a ser diseminadas por viento, e igual van a causar una infección secundaria. Bueno, las formas de diseminación, como ya había mencionado, son el viento, lluvia, humedad y los restos vegetales que van a estar infectados con los peritecios. Y bueno, para el control químico de este hongo, bueno, existen dos tipos, el cual es el programa preventivo, el cual consiste en aplicar fungicidas antes de que ocurra la infección con fungicidas de contacto. Esto puede hacerse pueden realizarse en aplicaciones periódicas. Y bueno, esto porque durante la temporada de la manzana existen varios
periodos para que la infección se pueda dar. Este tipo de control trata de mantener los tejidos vegetales por medio de una capa protectora, formando una capa protectora alrededor del fruto, eh, para evitar, obviamente para evitar contraer las infecciones. Y el programa curativo o de post-infección es un control donde se aplican fungicidas después de haber ocurrido la infección. Se utilizan fungicidas sistémicos, mm, como su nombre lo dice, se aplican después de la infección. Entonces, al no existir la capa protectora del programa preventivo, el hongo penetra los frutos y para poderlo combatir se necesita un agente fungicida con la misma capacidad de penetrar pues el fruto y combatirlo desde adentro. Y bueno, si se llevan a cabo de manera correcta, se puede reducir al mínimo eh, el, esta enfermedad de la sarna. Y al aplicar estos controles se puede reducir también muchísimo futuras infecciones secundarias, al igual que otro tipo de infecciones durante pues la temporada de la manzana. Y bueno, estas aplicaciones o estos programas para controlar la sarna pueden tener tres objetivos principales. El primero sería proteger los tejidos susceptibles al ataque del hongo. El segundo sería curar las infecciones, así evitando la aparición de los síntomas. El tercero sería pues evitar la esporulación y la diseminación para infecciones secundarias. Pues poner. Y bueno, en esta tabla podemos ver agentes fungicidas para llevar a cabo los controles preventivos y curativos. También, mm, pues poner la que sigue, por favor. Y bueno, las prácticas más comunes para evitar la diseminación o que se expanda para evitar la diseminación de la infección se pueden realizar podas del tronco y de las ramas. También eliminando los restos infectados, se pueden eliminar fuentes de inóculos durante la temporada de crecimiento del manzano. Y como les había mencionado, pues esto es más común en las temporadas frías. Aquí sí. Y bueno, como prácticas sanitarias, se puede aplicar urea al 5% a las hojas en otoño antes de que caigan para evitar esporulación. Bueno, igual ya cuando están las hojas en el piso, se aplica el mismo tratamiento de urea al 5%, también para evitar la esporulación. Y pues otro método también sería desintegrar mecánicamente las hojas en las hojas caídas en las perfilas de los sembradíos. Y me parece. Ok. ¿Dudas para preguntas para sus compañeros? Sí. Sí. ¿Podría, por favor, repetir los síntomas en la hoja? Por favor.
Bueno, los síntomas comienzan con unas leves como manchas muy claras y posteriormente van a ir tomando un color verde oliváceo y conforme va pasando el tiempo van a ir tomando un tono oscuro y también los bordes se van a ir, se van a hacer más, más completos, bueno, así como se observa aquí en la imagen. Y cuando esporula, entonces, Belén, ya no son síntomas. Bueno, ya se vería el signo, ¿no? Que es lo aterciopelado que se va a observar en la hoja. Ajá, exactamente. Sí, entonces en la hoja pueden ver manchas eh, cloróticas que se van tornando de un color negro por la necrosis que avanza, ¿sí? Pueden coalescer todas estas manchas. También puede haber a veces alguna atrofia o algún enrollamiento de estas hojas, que serían síntomas en hojas, y ya con el paso del tiempo y de la humedad va a haber una esporulación. Ujú. Una esporulación a nivel de hojas o en el caso de frutos, ¿qué síntomas son en frutos? Es el halo de micelio observado. ¿Síntomas? No, perdón. En síntomas se van a observar estas lesiones tipo costrosas, Ajá. que igual al principio van a ser una tipo clorosis y posteriormente se van a ir tornando oscuras. Ujú. E igual puede haber un agrietamiento del fruto, como se observa en la imagen. Ok, ¿no serían síntomas, lesiones claras o casi circulares que pueden ser, eh, con agrietamientos, ¿sí? Que van cambiando de color y empiezan a tornarse como costras, ¿no? Costras agrietadas como esas que tienen ahí. Después, obviamente, esas costras y demás van a ir madurando, eh, presentando un aspecto que tú mencionabas hace ratito, que ya eran los síntomas, ¿no? Los signos, perdón, ese aspecto aterciopelado que también se puede dar, ese aspecto aterciopelado negro, que ya serían los signos en realidad, que puede estar presente en la fase asexual como la fase sexual. Ujú. En el aterciopeladito negro, pues en realidad encontramos las fases asexuales. De hecho, era la que les quería preguntar. Nos dijeron un género y especie para la fase asexual. ¿Cuál encontraron? A ver si la anoté bien aquí por aquí. Sí, aquí la tengo. Fusilario. Asexual. Sí, ¿Cuál? claro. Es que lo encontré Fuciclarium, ¿verdad? porque también lo había encontrado como Spilosea pomi. Ajá, ese es el más reportado, el último en realidad de la nomenclatura que tenemos, ¿sí? Ese Fucicladium dentricum, en realidad ahorita, o la última taxonomía que revisé yo, es Spilosea pomi, la otra que les dice Belén, ajá. Spilosea pomi, ¿sale? Para la fase asexual. ¿Podría escribirla, por favor? Ok. Preguntas. ¿Alguien más por ahí tenía preguntas? Yo tengo una duda medio rara, pero bueno, Ajá. yo sabía que el color de la manzana se debe a antocianinas, que son genes que se expresan, pero mi pregunta es, eh, ¿este microorganismo afecta particularmente a una manzana o puede afectar a todos los diferentes tipos de colores? Porque no sé si podrían cambiar sus propiedades físicas dependiendo del color. Ok. Chicos, Tengo entendido que hay variedades resistentes a este patógeno. ajá. Pero afecta manzana amarilla, verde, roja, afecta varias variedades. Pues creo que sí. Ujú. Sí, sí afecta a varias variedades, Felipe. Y los síntomas pues los vamos a ver un tanto diferentes, aunque cuando hablamos de roñas y de sarnas, lo típico es esa lesión costrosa, ¿sí? Costrosa, crateriformes, en realidad eso es a lo que se le conoce como sarnas, ¿sí?
esas lesiones. Entonces sí afecta a varias variedades, aunque hay resistentes, obviamente ya. Ok, gracias. ¿Algo más? Ya por ahí les escribí lo de la fascia sexual. A veces lo manejan como pseudotesio. ¿Vieron por qué? Pues en la mayoría de las bibliografías lo usa así, pero es porque tiene, bueno, había entendido que es porque las ascas no están como en orden. Ay, es que no. Ajá, no tienen como un sostén como los peritecios que hemos visto, ¿no? Que las ascas salen debajo, bien acomodaditas, ¿no? Que no tienen un tipo pared bien definida, ¿no? Ajá. Por eso lo manejan como pseudotesio. Ajá, ok. Profesora, ¿Algo más, chicos? entonces, Ajá. eh, el que tiene aquí Venturia es pseudotesio o peritesio. ¿El cómo, Oscar? El que presenta Venturia para manzana es pseudotesio o peritesio. Porque en Como el no ciclo, están bien acomodadas las ascas, ajá, como decía Belén, se definiría como pseudotesio, en realidad, como pseudotesio, aunque estamos hablando obviamente de ascomicetos que producen peritecios, pero por esta conformación pues le denominan pseudotesio. vale, gracias. Sí. ¿Algo más, chicos, para sus compañeros? ¿No? Sí, ¿puede repetirme cuál era, bueno, quién era el principal productor de manzana a nivel mundial y qué estado era el de México? A nivel mundial, el mayor productor de manzanas es China. Y bueno, en México, el productor es. Ay, es Chihuahua. Ujú. Vale, gracias. Bajan. Ok. Yo también tengo una duda. Sí, Alison. Es que en el ciclo de vida no entendí porque mi compañero había explicado que penetra la hoja, pero, o sea, ¿qué tanto penetra? Porque en el dibujito no se veía como si penetrara toda y creciera Ujú. intercelularmente como las demás. Entonces, Ah, ok. como que ya no me quedó claro esa parte. El ciclo, chicos, a ver, ¿dónde está su ciclo? Pueden regresarlo. ¿Cuál? ¿La penetración de quién? ¿De la fase sexual o asexual, No, de las cosporas. Alison? ¿De la ascospora? Ujú. Pues tengo entendido que penetra la cutícula Ajá. y posteriormente va a penetrar Y al hasta parénquima esponjoso, ajá. al parénquima esponjoso y después al mesófilo. Ajá. Fíjense, ahí en el esquema está claro, como se los explica Belén. La cutícula es la que se penetra por estas ascosporas o conidios en el ciclo asexual, porque recuerden que la sexual son manchados. Estaríamos viendo un manchado, ¿no? Un manchado de follaje y un manchado de hojas. De follaje y de frutos, perdón. Y acuérdense que esos manchados, por lo regular en deuteromicetos o fases asexuales de ascomicetos, pues eran en las hojas, en el fruto, en esa cutícula o epidermis, donde les dice Belén, ahí en la fase asexual. Y podría ser que inicia por ascosporas o que ya estando bien establecido en la sexual, pues esté un ciclo por puros conidios, ¿no? Que son esos conidios como bolillitos. Esos conidios en forma de bolillitos pues son los responsables de la diseminación en realidad. En todos los ascomicetos, todas las fases asexuales, recuerden que son los responsables de las diseminaciones y demás, ¿no? De de que sean policíclicas también. Entonces ahí es en la cutícula y en la parte de arriba. Y ya en la parte de abajo del ciclo que les están mencionando, ya penetra porque se va a empezar a producir la reproducción sexual, donde se forman esos gametangios y todo el proceso para la formación del peritecio con ascas y ascosporas que ya está dentro del estroma. Ujú. Ese sí ya es más interno, ¿no? Penetra más sobre este parénquima en esponjoso y en empalizada, como los ven ahí. ¿Sí? ¿Alison? Sí, profa. Ok. Gracias. ¿Algo más?
¿no? ¿Qué factores de violencia presenta Venturia inequalis? ¿Verdad? Inanequalis. Pues tengo entendido que solo es del tubo germinativo, bueno, la producción del tubo germinativo. La producción del tubo germinativo nada más. Es que no encontré otra. No encontraron más factores de virulencia. También presenta algunas enzimas como cutinasas, ¿sí? Para poder penetrar, ¿sí? Algunas cutinasas, algunas pectinasas para este tipo de frutos enzimáticos, ¿vale? Sí, profesor. Bueno, gracias entonces. Pasamos entonces a la siguiente presentación de sarna de los cítricos.